No podíamos celebrar en Lima, sino acá, obviamente. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, doctor. Claro que sí, ¿cómo están? Ingeniero, 22 años trabajando con proyectos. Gracias, muchas gracias. Entremos a la conferencia. Gracias a todos, muchas gracias. El doctor Eduardo Gariboto Sánchez, coordinador binacional del proyecto Puyango-Tumbes, anuncia la aprobación del proyecto de ley que redimensiona las áreas del Parque Cerro de Amotape para viabilizar la construcción del ansiado proyecto en favor del pueblo de Tumbes. A los señores congresistas, en su totalidad, aquellos 71 congresistas que votaron a favor del proyecto de ley, a los congresistas de Tumbes, al congresista Merino de Lama, que ayer, en vista que se encontraba ausente el presidente de la Comisión Agraria, tuvo que fungir de presidente en su calidad de secretario de dicha comisión, conjuntamente con la congresista Leila Chihuahua, que era y es la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología, que también había aprobado este proyecto con el apoyo de estos actores que ahora me estoy permitiendo agradecer, como el caso también de el equipo impulsor. Y por ello también me quiero permitir leer a los integrantes del equipo impulsor, porque sin ellos tampoco hubiera sido una realidad esta situación. Existen congresistas que representan a un pueblo, pero también existen colectivos ciudadanos, aquellos ciudadanos que no ganan un sol y que sin embargo se fajan también por su pueblo y por aquellas metas que precisamente apuntan al progreso de su pueblo. Ellos son el señor Diego Ramírez, que acaba de también hablarle a ustedes, el señor Eduardo Farías, el señor Franklin Brophy, que también está en Lima, que nos acompañó anoche, el señor Marcos Ayán, Ever Herrera, Pedro Bertiz, Raúl Pérez Torero, Policarpio Calle, el señor Víctor Alcocer, el señor Gianfranco Mendoza Ramírez, Miguel Dioses Morán, Adrián Ríos, Julio Benítez, Rafael Función Zabalú, Julio Izácida, Ezequiel Chiroque, Francisco Barreto, Germán Valdés. Me han vuelto a poner a Diego Ramírez acá. Diego Ramírez Calderón, hijo de Diego Ramírez, y Carlos Canepa Lacotera. Bien, yo quiero también dar un agradecimiento profundo, obviamente, a todos los trabajadores del proyecto binacional Puyango-Tumbes, desde el director ejecutivo del proyecto, pasando por la alta dirección como el ingeniero Tiniano, el ingeniero Valdir Pérez, los conductores, los choferes, el ujier, el portero, las secretarias, todas aquellas personas del proyecto binacional Puyango-Tumbes han colaborado, cada una, directa o indirectamente, en que el proyecto se mantenga vivo. Si yo no hubiera recibido el apoyo de todos ustedes, si el ingeniero López no hubiera recibido el apoyo de ustedes, y todos los actores que también acabo de nombrar, no hubieran estado juntos con un puño luchando para que este proyecto se mantenga vigente por el bien de Tumbes y por el progreso del Perú, esto no se hubiera suscitado. Por eso yo me permito ahora pedir un fuerte aplauso para ustedes, para el equipo de Tumbes, el equipo de Tierra, ese pueblo único que ustedes. Es muy difícil tener que lidiar con algo que uno no puede controlar, ¿verdad? Porque para que uno logre algo que no puede controlar, tiene que convencer. Y eso es lo que tuvimos que hacer todos nosotros. Tuvimos que convencer a nuestros hermanos ecuatorianos que el proyecto tiene que seguir vigente. Y aquí me quiero permitir leer algunos extractos de la nota diplomática que en febrero del año pasado yo encontré en la Cancillería de mi país.
Yo tenía 8 o 10 días de nombrado como coordinador binacional del proyecto binacional Puyango Tumbes, de la unidad de coordinación. Y la nota decía, Quito, 17 de febrero de 2014, firmado por el canciller de Ecuador. Transcurridos 15 años, las conclusiones del informe de viabilidad elaborado por la unidad de coordinación binacional identifican 4 factores críticos que de no superarse harían inviable la ejecución del proyecto binacional Puyango Tumbes. Con estos antecedentes, me permito proponer a usted un acuerdo bilateral para que ambos países puedan implementar proyectos nacionales, con lo que se quebraba la binacionalidad. Y quien era el mayor perjudicado era Tumbes, porque las condiciones geográficas del Ecuador, por tener cabecera de cuenca y otras condiciones geográficas distintas a Tumbes, es privilegiada porque ellos sí pueden hacer más de un proyecto nacional ambicioso que quizás Tumbes no podría darse ese lujo. Entonces, con este proyecto, con esta nota, finalmente se enterraba el proyecto. Pero a mí me pidieron en el Ministerio de Agricultura que sea un coordinador, no que sea un liquidador, ni que sea un sepulturero. Lamentablemente, el informe de viabilidad donde se identificaban estos 4 nudos críticos exageró, porque había uno que otro nudo crítico que no era tal, y nos encargamos con los técnicos, con los abogados, de decirle al Ecuador que estaban equivocados. Pero había otros nudos críticos que se tenían que superar, y en la cancha del Perú estaba precisamente la superposición, no de la presa Matapalo sobre los cerros de Motape, sí de los cerros de Motape sobre la presa Matapalo, porque sí existía un derecho preexistente de Tumbes que se tenía que hacer valer y que lamentablemente no se hizo valer en un plan maestro que fue mal hecho, pero se pudo corregir con este proyecto de ley que hoy por hoy es una realidad y una gesta del pueblo de Tumbes. Una vez que identificamos en realidad ese nudo crítico que iba a determinar o que iba a ser determinante en el sentido que iba a obstaculizar la construcción de la obra, no el estudio de factibilidad, que es muy diferente, y lo estamos diciendo al cansancio en el proceso arbitral que en este mes se va a lograr. Esperemos que sea positivo. Una vez que identificamos este nudo crítico real, quien habla dio la forma de llegar al ministro del Ambiente. Era un poco difícil utilizar los conductos regulares y oficiales. ¿Por qué? Porque los ministros tienen una agenda muy recargada. Y entonces buscamos otros argumentos, otros caminos. Y no me van a creer, pero son anécdotas que se han dado y que se las voy a contar. Yo busqué la forma de llegar al señor ministro del Ambiente a través de un amigo, que le diga a él: necesitamos que hable con el doctor Eduardo Gariboto en esta semana. Ve la forma de dejar tu agenda. Quizá, si lo hubiera hecho de manera oficial, puede darse el caso que me hubiera atendido, dada la importancia del tema. Pero todos los ministros tienen una agenda recargada y tienen muchas cosas importantes por ver. Y era fundamental que nosotros corramos. Era difícil decirle al ministro del Ambiente: estamos en marzo y la cumbre se da en noviembre. Y quiero que me entiendas hoy, cuando faltaban muchos meses para llegar a esa cumbre. Y en la cumbre de Arenillas, donde iban a estar los 2 presidentes de Perú y Ecuador, era necesario que nosotros volviemos esta nota diplomática y le podamos decir al Ecuador que estábamos tratando de superar los nudos críticos y que no habíamos seguido la continuidad de esos 15 años donde, según el Ecuador, el Perú se había adormitado y no había movido un dedo para superar esos nudos críticos que fueron identificados. Y así fue, pero en Cancillería teníamos que contestar la nota. Y me dijeron en Cancillería:
¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer si para poder redimensionar y modificar las áreas de un área natural tiene que haber una ley? Y la ley la da el Congreso, así sea iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué podemos decir? Y el argumento que planteamos, que no fue un argumento aparentemente contundente, pero no es objetivo, le contestamos al Ecuador que teníamos un proceso arbitral y que como el Ecuador consideraba que eso era un nudo crítico, era necesario que ese proceso arbitral culmine para ahí recién tomar decisiones. Cuando llegó la cumbre y teníamos nuestro proyecto de ley madurado, gestado, aprobado por el Consejo de Ministros 2 días antes, porque eso demoró, teníamos que ponernos de acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas para definir las áreas y llegar a la conclusión que eran tan solo 277 hectáreas. Ahí nos ayudó invalorablemente el ingeniero Tignano y el ingeniero Valdir Pérez y otros más que nos apoyaron. Cuando sucedió eso y llegamos a la cumbre, tuvimos que convencer, porque nosotros no podemos controlar a nuestros hermanos ecuatorianos, no podemos exigirles que tomen una opinión que sea la nuestra. Entonces tuvimos que convencer. Y era bien difícil convencer a un país en donde su presidente tiene una posición muy férrea y cuando toma una decisión es difícil que dé marcha atrás. Pero con el ingeniero Tignano, con el ingeniero López, hablamos con varios actores del Ecuador para que le puedan decir al oído al señor presidente del Ecuador que sí se tendría que dar marcha atrás porque estábamos madurando la superación del nudo crítico de los cerros de Motape. Finalmente, con el ministro de Agricultura, logramos trabajar en la cumbre presidencial. Hicimos esfuerzos denodados para que el presidente Correa cambie de opinión. Y finalmente, en la declaración de Arenillas, el presidente del Perú, Ollanta Humala, y el presidente Rafael Correa dijeron y dejaron sentado: se mantiene la vigencia del proyecto habitacional Poyango Tumbes e instruimos a nuestros funcionarios para que se impulse el desarrollo de este proyecto. Y ahí logramos un triunfo que lo celebramos al cansancio, pero en realidad ese no era un triunfo completo, porque incluso el subsecretario del Agua del Ecuador no dejaba de tener razón cuando dijo: ¿y qué garantía hay que el Congreso de su país apruebe este proyecto de ley cuando tiene implicancias de carácter ambiental? Y le tuvimos que decir: vamos a hacerlo a como dé lugar. Y eso se logró con la participación de todos los actores que hoy por hoy están presentes y aquellos que se han quedado en Lima porque no han podido venir y deberían estar acá también mereciendo este reconocimiento y un fuerte aplauso de toda la población tumbesina. Y la oposición dijo: yo no sigo en el pleno si es que el señor me desaforado, y al final los problemas del Perú terminaron rezagados lamentablemente, y los de Tumbes. Llegamos con las manos vacías a Tumbes y no logramos el objetivo de que ese proyecto de ley se apruebe por Tumbes y por el Perú. Después de eso pasó el problema de la elección de la mesa directiva del Congreso, donde teníamos un presidente del Congreso que era oposición y que no necesariamente tenía que ser coherente con el oficialismo que había presentado este proyecto de ley, conjuntamente con el congresista Merino de Lama, que también presentó el suyo y se acumuló con este otro. Y frente a esa situación, hace una semana, cuando ya se iban a ver los proyectos de ley en el Congreso de la República y no iba a haber solamente el tema de las comisiones investigadoras y llegaba el momento, tuvimos una reunión con los señores del equipo impulsor, con el congresista Merino de Lama, quien habla. En algún momento también se conversó con el señor rector de la universidad y gestamos la idea de ir a Lima de todas maneras para conquistar los votos de los señores congresistas y que el proyecto de ley se haga una realidad. Pero teníamos este problema que nos sirvió de argumento para decirles a los congresistas,
Si ustedes no aprueban este proyecto de ley, se quiebra un proyecto binacional que es una demanda histórica del pueblo de Tumbes y que va a generar un gran beneficio para el pueblo de Tumbes, para el Perú, y también va a generar lazos indisolubles con el vecino país del Ecuador, al punto que vamos a ser dos países fraternos, que vamos a tener un lazo indisoluble, un matrimonio por siempre, y eso es un beneficio geopolítico para la región. Esa es la otra nota diplomática que en julio de ese año le llegó a nuestra Cancillería. Y nuevamente nuestra Cancillería no tenía cómo contestar. La nota dice: la Embajada del Ecuador saluda muy atenta al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Tiene a honra solicitar que se le informe el estado de la gestión y situación del proyecto de ley 3940 del 2014 del Poder Ejecutivo. Con eso nos estaban volviendo a decir lo mismo que nos dijeron en la nota del año pasado. Pero esta vez iba a ser definitivo, porque si nosotros en la cumbre llegábamos con las manos vacías en ese proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, hoy por hoy el proyecto binacional Puyango-Tumbes hubiera dejado de ser una realidad y estaría enterrado. Sin embargo, con el apoyo de todos los tumbesinos, con el apoyo del pueblo de Tumbes, que se puso de pie históricamente y consideró que esto era un fundamento cívico para el desarrollo de Tumbes, con el equipo impulsor, con la Universidad Nacional de Tumbes, con la Municipalidad de Tumbes, con todos los actores, con los medios de prensa también que dieron cobertura para todo esto, con los funcionarios y los trabajadores del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Hoy por hoy podemos decir que vamos a ir en noviembre a la cumbre con nuestro presidente de la República, llevando bajo el brazo un proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por nuestro señor presidente de la República. Ese banner que ustedes ven ahí, que dice proyecto binacional Puyango-Tumbes, ahora o nunca, uniendo a dos países hermanos. Ese banner es histórico, es como una bandera, porque ese banner usaron los señores del equipo impulsor ayer, en esa noche histórica, la de ayer. Ellos eran 10 tumbesinos que representaban a todos ustedes, al pueblo de Tumbes que se puso de pie en la última marcha. Una marcha, ojo, una marcha que es, si no decir la única marcha que se ha hecho a favor de una iniciativa del gobierno después de muchos años. Y eso es encomiable para nosotros como funcionarios públicos haber logrado eso, después de tantos embates que tiene actualmente el gobierno. Estaban ahí los 20, los 18, los 15 tumbesinos, porque fueron más algunos de Lima también, en la galería del Congreso de la República, con ese banner, diciéndole a los congresistas que el proyecto binacional Puyango-Tumbes tiene que ser ahora o nunca. Y en ese momento se paró y pidió el uso de la palabra el congresista Nayab, que es un congresista indígena que tiene una posición radical ambientalista, con quien yo tuve que enfrentarme en la Comisión de Pueblos Andinos para decirle a la Comisión de Pueblos Andinos que mantenga su posición de apoyar el proyecto, y lamentablemente él votó en contra. Fue el único voto en contra en el Congreso de la República, tanto a nivel comisión como a nivel pleno del Congreso, porque ayer no hubo más que 3 abstenciones o 4 y 71 votos a favor. El congresista Nayab se paró y yo estaba muy preocupado porque había otros congresistas también, como el congresista Angulo, Jaime Delgado, que en pro del ambientalismo postergaron a Tumbes por su discurso. Y él se paró y dijo: no es posible que nosotros nos dejemos llevar, porque aquí existen personas de Tumbes con sus pancartas muy respetables que de alguna manera podríamos interpretar que presionan para que nosotros apoyemos este proyecto de ley. No es posible que hayan presiones en el Congreso. Y desde ahí yo estaba pensando que su mensaje era coherente con el mensaje que tuvo en la Comisión de Pueblos Andinos cuando yo lo tuve que enfrentar. Y sin embargo dijo: si vamos a votar por este proyecto de ley, va a ser porque entendemos que beneficia al pueblo de Tumbes.
yo voy a votar a favor. Y eso es maravilloso porque logramos convencer a un congresista, incluso de una posición radical. Ahí se pudo ver el fruto y el trabajo de todos nosotros, de ustedes y de los que ahora no están en Lima, y trabajaron arduamente para lograr este objetivo. Es por eso, para terminar, solo me queda decir que ayer fue un día histórico. Quien habla como profesional ha tenido muchos logros y muchas caídas, como todo ser humano en este mundo, pero muchos de esos logros son acompañados con la calidez, como este caso de un pueblo que hoy día se robó mi corazón por el reconocimiento y el agradecimiento que me han dado a mí y a todos los actores. Muchas gracias. ¡Viva Tumbes!